al aire. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Continuamos entonces con nuestro quinto día de la Semana del Aprendizaje. Estamos hoy hablando sobre la nueva normalidad y para esto vamos a tener ahora la conferencia que se llama Comprendiendo los alcances de la Cuarta Revolución Industrial. Tenemos ahora un conferencista internacional. Está con nosotros Paul Ernesto Rosillón Ruiz. Adelante, Paul. Él es licenciado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, egresado de la del 16º Programa Avanzado de Gerencia y es un profesional con 22 años de experiencia corporativa en las áreas de gestión humana, desarrollo organizacional, planificación estratégica en empresas del sector financiero, petroquímico y servicio eléctrico. Él es un ejecutivo y consultor con amplia experiencia de procesos de transformación organizacional, desarrollo e implementación de estrategias corporativas de capital humano, gestión de procesos y conformación de equipos de desempeño. En los últimos años se ha encargado mucho de investigar acerca del tema de la cuarta revolución industrial o la 4.0, como también la llama, y hoy nos va a compartir entonces toda su experiencia y la investigación que ha hecho en estos temas. Y más que investigación, ha sido también la práctica, porque también ha estado trabajando en diferentes empresas para apoyarlos a hacer este cambio. Entonces, bueno, Paul, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, aquí aplicamos todo lo que aprendimos en la semana del aprendizaje, la resiliencia, el liderazgo, la tecnología y contra todo, bueno, fíjate, esta mañana la conferencia decía que todos tenemos un David por dentro que nos hace lograr nuestras metas, pues aquí estamos entonces contigo. Adelante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, felicitaciones a todos, a ArcelorMittal por esa invitación a acompañarlos durante esta semana. Les quiero enviar a todos un saludo desde Caracas, Venezuela, a propósito de la resiliencia. Y bueno, sí, efectivamente he preparado lo que yo llamo un diálogo estructurado. Quiero compartir con ustedes cierta información relacionada con investigaciones que he venido haciendo sobre esto que se está llamando la cuarta revolución industrial. ¿Y cuál es la relación con el COVID? Bueno, el COVID es una irrupción espacio-tiempo y ya vamos a comenzar por aclarar que debemos entender por una disrupción en este contexto que ha hecho que algunos acontecimientos que estaban siendo visualizados producto de esta revolución se hayan anticipado y eso ha provocado pues que nos hayamos expuestos a esas nuevas realidades y hayan surgido tanto los beneficios como las dificultades y todos los temas relacionados con el proceso de cambio que nos está demandando esta situación, esta evolución hacia estos nuevos horizontes que nos plantea la cuarta revolución industrial. Ya lo decía Klaus Schwab, el CEO del Foro Económico Mundial, la pandemia del COVID-19 ha acelerado nuestra transición a la era de la cuarta revolución industrial. Este es un tema que yo recomiendo todos, no solamente los empresarios y los que estamos vinculados con el mundo de la economía, de los negocios y de las empresas, le hagan seguimiento, sino que este es un tema que nos afecta a todos en todos los contextos. La primera parte que voy a desarrollar precisamente tiene que ver con eso, cómo estos procesos debemos entenderlos y leerlos desde el metasistema, desde las grandes estructuras de los contratos sociales y cómo eso va decantando hasta llegar a conectarse con nuestras vidas diarias. Les recomiendo que entren en la página del Foro Económico Mundial y incluso pueden suscribirse al newsletter. Es una institución que produce ingente cantidad de información y es un foro, como vamos a ver, que realmente está marcando la pauta y la tendencia de todo lo que está aconteciendo y que vamos a tratar de hablar en este espacio de manera general, pero también al mismo tiempo con el desafío de abarcar en una hora aproximadamente un tema tan complejo para las organizaciones y para todos nosotros como personas.
Bueno, decimos que vivimos en un momento de disrupción y en el contexto en el que estamos hablando de ese concepto de disrupción nos estamos refiriendo a una ruptura y específicamente a una ruptura de paradigmas, paradigmas sociales, paradigmas comerciales y paradigmas asociados al mundo de los negocios y de la gerencia, con todo lo que eso implica. Estamos viviendo grandes procesos de transformación y obviamente, como los paradigmas nos permiten contar con, con esos modelos mentales como referencia para relacionarnos con nuestros distintos contextos, cuando esos modelos mentales o paradigmas sufren una ruptura, un cambio, pierden viabilidad, entonces entramos en incertidumbre. Y muchas veces hablamos pues de que tenemos esa sensación de estar inmersos en un caos, como es la sensación que a veces nos transmite todo lo que está sucediendo. Y en realidad de lo que se trata es que esos modelos que nos trajeron al aquí y a la hora, pues ya no son los mismos modelos que nos van a llevar al futuro y el ejercicio entonces trata de reconocer eso y avanzar, ir aprendiendo sobre ese proceso y avanzar. Entonces vamos a hablar del paradigma emergente. Para eso, como ya les anticipé, comenzaremos por hablar desde las megatendencias. Hablaremos muy rápidamente de uno de los grandes nuevos paradigmas, que es la llamada la nueva economía. Vamos a entrar ahí rápidamente a analizar todo lo que se está generando a propósito de la masiva cantidad de información, conocimiento y datos que se están convirtiendo en los nuevos activos empresariales. La tecnología como el gran disruptor, el catalizador de la llamada organización emergente. Vamos a ver cómo las grandes organizaciones emergentes han transformado la típica y tradicional cadena de valor de las empresas que hemos conocido hasta ahora. Esos cambios, por supuesto, entonces implican que deben producirse ajustes en la agenda de la gerencia. Yo me voy a referir fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con temas de liderazgo y de gestión de personas, pero obviamente la transformación también implica otros campos de la gerencia que no nos da tiempo de tratar, y haré una referencia final acerca de los retos que le plantea al llamado diálogo social, es decir, al mundo de las relaciones laborales, estos nuevos escenarios, porque implica fundamentalmente un gran cambio de rol a nivel de las empresas y de los empresarios, la figura laboral emergente, la figura laboral estrella de la cuarta revolución industrial, que serán los innovadores y los emprendedores. Vamos a ver cómo ese es un rol que queda privilegiado en el contexto que se ha venido construyendo y que está dando forma a esa cuarta revolución industrial. Y bueno, qué ajustes evidentemente deberán hacerse a nivel de los otros actores del diálogo social. ¿Qué es esto que estamos hablando de una gran transformación? De hecho, estoy tomando esa frase de un libro que ha sido redactado, que ha sido lanzado recientemente y que plantea a partir de un documento, de un libro que se presentó comenzando el siglo XX, sobre el mundo que emergió a partir de 1947, finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones industrializadas y las naciones más poderosas pues decidieron que había que diseñar una forma de gobernar y de manejar a nivel global las relaciones entre las naciones y los pueblos, que permitiera que, por un lado, se mejorara el progreso en general de la población y, por el otro lado, pues se disminuyeran en lo posible los conflictos, ¿verdad? Y así nació en el año de 1947 lo que conocemos hoy en día como las Naciones Unidas y una serie de organismos, formas institucionales, como suelen llamarlo los especialistas, organismos multilaterales, como solemos llamarlos en la jerga común nuestra, y yo allí estoy señalando algunos de esos, los más vinculados al tema que de nuevo nos ocupa, que es la transformación
tecnológica, económica y del mundo de las empresas, ¿verdad? Entonces tenemos, por supuesto, la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto fue fundada en 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles, bueno, pero por acontecimientos que sucedieron posteriormente, solamente fue a partir de 1944 y formalmente a partir de 1947 que la OIT empezó a funcionar para lo que había sido diseñada. Y los grandes organismos reguladores de la economía, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, por nombrar los más cercanos a nuestras geografías, y dos organismos que se encargan o se han encargado hasta ahora de regular las dinámicas económicas a nivel global, que son la Organización Mundial del Comercio y la Organización para el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Bien? De alguna manera, pues, desde el año 47 hasta nuestros días, esas instituciones venían normando, regulando y diseñando los modelos de gestión y los esquemas con los cuales teníamos que irnos desempeñando en todos los contextos de nuestras vidas. Pero bueno, creo que todos hemos estado observando desde hace aproximadamente un par de décadas que el mundo, a raíz de la transformación tecnológica, ha entrado en una dinámica diferente, mucho más acelerada, pero también mucho más compleja y últimamente incluso más conflictiva. Desde a finales de los años 70, en paralelo al funcionamiento de estas instituciones, comenzó a operar una organización que hoy en día la conocemos como el Foro Económico Mundial, el Foro Económico de Davos, ¿verdad? Que se reúne anualmente en la ciudad de Davos, Suiza, y de allí su nombre, y que desde finales de los años 70 empezó a analizar, pues, sobre todo desde el punto de vista de los negocios, cómo se venían transformando las economías, producto, entre otras cosas, de la irrupción de las tecnologías, hasta que, por acontecimientos que comenzaron a suceder a partir de del año 2007, y que voy a comentar rápidamente para que entendamos cuáles son los hitos que diferencian estas transformaciones, el foro se dedicó a analizar ese proceso de transformación acelerada de la disrupción tecnológica, y en el año 2016, en el foro de Davos de febrero de 2016, se anunció formalmente que la sociedad había entrado en la llamada cuarta revolución industrial. Desde el punto de vista entonces de los planteamientos que se están haciendo como lo que se llama a partir de ese momento la nueva agenda del diálogo global, voy a enumerar rápidamente los 10 grandes tópicos que se están tratando en el foro. En primer lugar, para que veamos que todo lo que se está tratando afecta a todos los contextos de nuestra vida como civilización y nuestro desempeño como humanidad. Pero voy a hacer hincapié en 3 de estos que van a estar relacionados con los temas que vamos a conversar, y porque particularmente pienso que deben ser destacados en el contexto en el que estamos conversando. Bueno, todo el tema de la cooperación económica, hay que leer algunos de los sucesos que observamos para entender de qué estamos hablando. Simplemente en el primer punto voy a pedirles que recordemos, pues, los grandes procesos de intercambio y sobre todo desencuentros que se han venido observando últimamente entre las grandes potencias tecnológicas en materia de aranceles y otros acuerdos, el tema de la tasa Google. Ese es el tipo de desencuentros y de cambios que se están generando que tienen que ver con este aspecto. Me detengo en el de la política tecnológica porque ciertamente es el gran disruptor, y aquí hay 2 aspectos relacionados con inteligencia artificial y el desarrollo de la genética, o más bien de la genómica, que son 2 aspectos altamente sensibles a los cuales hay que analizarlos con una rigurosidad ética importante,
porque la llegada de estos dos disruptores está haciendo que incluso el ser humano se esté asomando a fronteras mucho más allá de su naturaleza humana, lo que está dando origen entre otras cosas, temas relacionados con lo que se llama la singularidad, y ya hablaremos de eso también como una característica de la cuarta revolución industrial. Todo el tema de la ciberseguridad, que implica pues que cada vez estemos más trabajando y fluyendo y viviendo como humanidad, apalancándonos en las grandes plataformas tecnológicas. Toda la transformación que se está dando también a nivel del sistema financiero últimamente, y pareciera que esto forma seguramente parte de todo esta gran transformación global. Se está hablando de todo un reseteo del sistema financiero, todo un cambio en lo que ha sido hasta ahora el manejo monetario de la economía a nivel global, también entre otras cosas por la aparición del dinero digital, ¿verdad? Hemos visto que incluso hay grandes plataformas tecnológicas que han planteado diseñar su propia moneda y métodos de pago. En algunos casos ya existe incluso, y eso está afectando seriamente pues todo el sistema financiero como lo hemos conocido hasta ahora. Este aspecto, porque en su fraseo creo que se refleja la magnitud del cambio del que estamos hablando, y me voy a permitir leerlo, redefinir nuestras teorías económicas actuales, ¿verdad? Para reflejar mejor los cambios estructurales inherentes a la cuarta revolución industrial, como por ejemplo la noción cambiante de la productividad. O sea, ya, como vamos a ver también, el concepto de productividad, de Producto Interno Bruto, por ejemplo, es un concepto, es un indicador que se está revisando y se está reconfigurando, porque los nuevos activos, sobre todo de carácter digital e intangible, están transformando las métricas, ¿verdad? Todo el tema de la resiliencia al riesgo, todo lo que hemos estado viviendo como humanidad y como sociedad a partir de la pandemia, y que tiene que ver con todos los temas asociados a la seguridad, el medio ambiente y el cambio climático, la sustentabilidad, que seguramente ahora van a ser temas de mucho más peso en las agendas globales y de las organizaciones y de la humanidad en su conjunto. Diálogo global sobre el capital humano, dado que las habilidades requeridas para seguir siendo competitivos están en constante evolución. Necesitamos un brainstorming, una tormenta, ¿verdad? Una gran discusión acerca sobre el futuro del trabajo y el papel del capital humano. O sea, nosotros tenemos unas prácticas organizacionales en general que son producto de la segunda y de la tercera revolución industrial, y esta cuarta revolución en curso está transformando esas reglas del juego, y hay toda una discusión al respecto. El tema de impulsar una narrativa que enfatice la necesidad de que tengamos una humanidad y una sociedad más idealista, más solidaria. Creo que la pandemia también ha permitido que esos afectos y esas sensaciones y esas emociones, esas percepciones hayan aflorado con nueva fuerza. De hecho, mucha gente habla de volver a lo básico, ¿verdad? Volver al ser. Todo el tema de las cadenas de valor, que también hemos visto cómo se han afectado, producto de la interrupción de esas redes globales de valor, y ahí también ya están apareciendo decisiones importantes de geolocalización, la necesidad de disminuir el peso en la concentración de la gran factoría a nivel del sudeste asiático, y eso va a tener importantes consecuencias por las decisiones que se van a tomar de reubicar grandes partes o segmentos de las cadenas de valor, y ahí pueden también presentarse oportunidades para la región, algunas de las regiones en las que nosotros nos estamos, particularmente en la que estamos nosotros en Latinoamérica. Y en resumen, y como ya lo planteábamos, pues la necesidad de hacer toda una reforma de las instituciones que nos ayudan a manejar la conducción de la humanidad y el crecimiento. Tan importante es esto, pues que ya incluso hoy estamos a 9 días,
los organizadores del Foro Económico Mundial del mes de enero de 2021 ya han anunciado con ese nombre del gran reinicio, ¿verdad? El gran reseteo de la humanidad, que será la agenda de ese foro, que seguramente contará con una gran y más multitudinaria asistencia de la que suele tener, porque bueno, las figuras que se han involucrado en esto, entre otras el príncipe Carlos de Inglaterra, nos han dejado ver pues, de la importancia de hacer esa revisión global de cómo nos hemos venido relacionando como humanidad con nuestro planeta. Eso a nivel del gran contexto. Entrando ya en materia de qué es lo que llamamos usualmente revoluciones industriales o revoluciones tecnológicas. Bueno, una revolución tecnológica, una revolución industrial es un suceso que cambia, que afecta, es una innovación o es un cambio social de tal magnitud que afecta el paradigma y la regla tecnoeconómica global del mundo, lo que se llama un momento de disrupción. A lo largo de la humanidad, como podemos observar en el gráfico, pues han habido una serie de sucesos importantes para el desarrollo de la civilización que se pudieran caracterizar como momentos de disrupción. Los estudiosos de este fenómeno, sin embargo, señalan que en términos del impacto del cambio que se está generando, se pueden identificar dos. El que se ubica en la época del Neolítico y que tuvo que ver con el hecho de que el hombre aprendiera a dominar los ciclos de la agricultura y del cultivo, y eso permitió que se empezaran a dar los primeros asentamientos, porque el hombre entonces dejó de ser un ser errante para estabilizarse, fundamentalmente por la producción de alimentos, la manutención, y de allí empezaron a originarse las grandes ciudades, los grandes conglomerados humanos. Incluso se dice que en ese contexto nacieron hasta las grandes religiones, se dieron los orígenes de las religiones de hoy en día. Y el otro gran momento disruptor es el que empezó a generarse con las últimas 4 revoluciones industriales, sobre todo la última, que ha entrado en innovaciones tan profundas que estamos hablando de una posible intervención del ser humano en su propia composición. Y por eso se le está denominando a esta era la era del antropoceno, por ser la primera era en donde es el ser humano el que está introduciendo la gran variación. Además, pues, de la convergencia de una serie de tecnologías, sobre todo a partir del año 2007, que empiezan a aparecer y sobre todo a converger una serie de tecnologías disruptivas que al encontrarse entre ellas mismas también han hecho que todo el proceso de transformación se potencie, la curva de desarrollo y de innovación se ha acelerado exponencialmente, y eso es lo que ha creado estos entornos tan complejos, volátiles, ambiguos, desconocidos, que nos generan esa gran incertidumbre. Esto no es puntual, esto último que acabo de comentar no es puntual. Tenemos que irnos acostumbrando como sociedad a que esos son los nuevos contextos. Y de ahí, bueno, creo que es una buena noticia que hayamos demostrado como humanidad que tenemos esos atributos como la resiliencia y esa capacidad de adaptación y de superarnos y de sobreponernos, como nos indicaba Liliana al momento de introducir esta conversación, ¿verdad? Son los escenarios que llegaron para quedarse, y son esos escenarios los que están marcando cuál va a ser la agenda, sobre todo a nivel de las organizaciones, pero yo diría que en el manejo de cualquier institución o organismo en general, cuáles van a ser las nuevas competencias que van a prevalecer para la eficaz gestión de esas instituciones. Hablamos entonces de esa era de los últimos 300 años, ¿no?, donde se han dado las 4 grandes revoluciones industriales.
No nos vamos a detener en las tres primeras, simplemente agrego el dato de más o menos, no son fechas precisas ni exactas, pero sí son fechas en donde suelen haber algunos consensos con respecto a cuándo se pueden identificar los comienzos y las finalizaciones o el rango de amplitud. Siempre ha habido una tecnología que ha sido el disruptor característico. En la primera, pues la introducción de la máquina de vapor. En la segunda, fundamentalmente la electricidad y todo el proceso de producción masiva, el famoso modelo fordista de la división funcional del trabajo, que se convirtió en el gran paradigma de organización y sistemas de producción a nivel mundial, y es actualmente uno de los grandes paradigmas que está siendo afectado, como vamos a ver, y eso descoloca toda la ciencia gerencial y toda la forma como hemos manejado las organizaciones hasta ahora. A mediados de los años 60 del siglo pasado, pues la introducción ya de las primeras computadoras y de los primeros procesos computacionales en las organizaciones, que permitieron que el trabajo también pasara de ser cada vez menos de carácter físico, o que implicara cada vez menos esfuerzo físico y cada vez más esfuerzo a nivel de conocimiento, habilidades y destrezas, hasta llegar a nuestra actual revolución emergente, la llamada cuarta revolución industrial, en donde fundamentalmente toda la creación de valor se está dando a nivel de la innovación y a nivel de los procesos creativos. El conocimiento y la innovación como el gran activo, y el manejo masivo de la data y sus mecanismos habilitadores, ¿verdad? Como el Internet de las cosas, el Internet de la nube, o la computación en la nube, el cloud computing, que se están convirtiendo en las nuevas cadenas de valor. Eso está ocurriendo en este momento en tiempo real. Esa es una diferencia importante con respecto a las tres revoluciones anteriores, porque antes se daban esos procesos de transformación y los mecanismos eran pues que uno tenía la oportunidad de asistir a algún tipo de evento de formación, un posgrado, o leer autores que habían desarrollado estas nuevas tecnologías o nuevos paradigmas, y luego uno procedía a llevarlos e irlos trasladando e implantando progresivamente. En esta cuarta revolución industrial esto no es así, es en tiempo real, porque esta se diferencia de las tres anteriores en que esta la estamos viviendo con el llamado fenómeno de las redes sociales. De manera pues que todo lo que sucede en cualquier parte del mundo, de manera instantánea nos llega y nos afecta. Pero fundamentalmente los investigadores de este tema ubican el año 2007 como un año de grandes convergencias tecnológicas que permitieron que se empezara realmente a transformar la forma de producir y empezaran a emerger nuevos negocios, nuevas economías y nuevas formas de organización. Del año 2007 específicamente nos hablan de la aparición del smartphone o el teléfono inteligente, porque es este disruptor tecnológico el que nos empieza a conectar directamente con los centros de producción y elimina toda una cantidad de intermediación. Empieza a hacer la relación entre el usuario y el proveedor ya mucho más personalizada, y esa relación fue dando dinamismo y creando las llamadas plataformas tecnológicas, que son pues un ejemplo de esas nuevas y poderosas organizaciones exponenciales tipo Amazon o tipo Alibaba o Airbnb y todas esas grandes plataformas tecnológicas, Uber, que han ido transformando y creando nuevos modelos de negocio. Y bueno, a partir de este año, pues que podemos ubicar toda la discusión que se está dando alrededor de las otras tecnologías emergentes fundamentales para potenciar la cuarta revolución industrial, que es la computación en la nube,
porque permite que toda la información esté alocada y disponible en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, por una parte, y la otra, esto está haciendo que esas grandes plataformas sigan acumulando grandes cantidades y volúmenes de información, y eso combinado con la inteligencia artificial es lo que está permitiendo que realmente se estén dando esos grandes fenómenos. Por eso es que estamos viendo esa gran discusión alrededor de la necesidad de impulsar la tecnología llamada de 5G, porque es una tecnología que incrementa velocidad y reduce resiliencia la latencia, perdón, en cuanto al ir y venir de la información, y permite, por ejemplo, que la conducción de los vehículos sin chofer se haga una realidad por las capacidades de respuesta que se requieren por esa tecnología. Y todo esto está llevándonos a que la economía cada vez se desmaterialice, que lo económico y la producción de la economía sea cada vez más un tema digital, un tema de activos a partir del conocimiento, y cada vez una economía menos basada en activos tangibles, como fue hasta hace unos pocos años. Todo lo que pueda digitalizarse será digitalizado, y eso es lo que está generando la llamada nueva economía. Ahí volveremos nuevamente. Simplemente hago un paréntesis porque obviamente es importante entonces traer a la discusión todo lo que está sucediendo en ese sentido a nivel de las grandes economías y las grandes empresas que lideran todo el tema de la transformación tecnológica. Y vemos pues que en el presente y probablemente a lo largo de los próximos años, toda la economía basada en inteligencia artificial y en las nuevas proyecciones, en las nuevas transformaciones tecnológicas, estarán lideradas por las dos grandes potencias económicas del momento, China y Norteamérica. ¿Okay? No es menor lo que está sucediendo entonces cuando hablamos de una nueva economía basada en la información. Creo que todos conocemos o hemos visto en algún momento esta famosa imagen que habla sobre lo que ocurre en un minuto en Internet, en cada una de las grandes plataformas tecnológica. Lo cierto es que cada vez que nosotros generamos una transacción desde nuestros teléfonos o desde nuestros dispositivos, estamos enviando información a esas grandes plataformas a esa velocidad. Y cada vez que haya una mayor incorporación de dispositivos y cada vez que nosotros incrementemos nuestro nivel de interacción con esas plataformas, como es lo que lógicamente parece va a seguir sucediendo, pues se irá masificando e incrementando ese volumen de datos. Y eso es lo que hace que la necesidad de generar grandes capacitadores o grandes tecnologías para acumulación de datos sea también una de las guerras tecnológicas o de las innovaciones tecnológicas en las que se esté trabajando, particularmente pues todo lo que se está llamando la computación cuántica, que tiene que ver con mejorar no solamente capacidad, sino velocidad de transformación. Y como ya les decía, la combinación de grandes volúmenes de datos con algoritmos que pueden transformar esa información en conocimiento y en información predictiva y prospectiva, está haciendo pues que el dato se convierta en el gran activo. Pongo aquí el comentario de Brittany Kaiser, que fue una de las personas investigadas en el famoso caso de Cambridge Analytica. Cuando ella estaba siendo interpelada en una sesión, dijo: los datos ahora se han convertido en el activo más valioso del mundo, más que el petróleo. Incluso dijo que en el año en cuestión, que creo que fue 2017, las grandes plataformas tecnológicas habían ganado más dinero que las grandes compañías petroleras, ¿okay? Por esa gran cantidad de información que se genera y que está impulsando también las grandes tecnologías de acumulación de esa información.
Y eso ha llevado a que entonces tengamos que revisar ese paradigma de qué es productividad y qué es valor en esta nueva economía. Entre otras instituciones, el Instituto Tecnológico de Massachusetts pues, está haciendo toda una investigación acerca del tema y como nos dicen ahí, el cálculo oficial del Producto Interno Bruto ha pasado por alto por completo toda la explosión que ha generado la revolución de los datos, la revolución de la información. ¿Verdad? Productos que son fundamentalmente puros bits. ¿Verdad? No hay inventarios, en fin, todo lo que sabemos está ocasionando esta revolución digital que está desmaterializando, ese es el concepto central, la economía y la creación de valor. Y el otro aspecto importante por el cual les mencioné inicialmente, o les dije que era importante también estar mirando lo que sucede en el campo de la genómica, es porque ese cruce entre haber descubierto y descifrado toda la librería genética y esa capacidad de ir almacenando información personalizada en estos grandes reservorios, en estas grandes plataformas de información, está dando progresivamente paso a un campo emergente de la medicina que se llama la medicina de precisión, la medicina personalizada. Y está cambiando todo el paradigma de una medicina curativa a una medicina más basada en anticipar, en prevenir y en personalizar los tratamientos médicos. Es una gran revolución también que afecta a distintos sectores y distintas prácticas. Hasta tal punto se está avanzando en esa materia que se espera que incluso, y ya hay autores como José Luis Cordeiro que habla de que la muerte ya no va a ser algo definitivo, sino que podrá ser algo opcional, incluso se le va a empezar a considerar como una enfermedad más que pueda ser tratada. Y también pues, el hecho de que la intervención en la modificación genética como un escenario tremendo, pero posible, va a dar origen a esos super seres humanos y para eso, para estudiar esos escenarios posibles, se creó en 2009 la llamada Universidad de la Singularidad, ¿verdad? Entendiendo por singularidad la convergencia humano-máquina, los llamados cyborgs, eso que veíamos en las películas de ciencia ficción, pues eso ya son escenarios reales. Quiero llamar la atención también de que quienes crearon esta Universidad de la Singularidad fueron los grandes capitanes de las empresas tecnológicas, ¿ok? No es casual, pues, que ya ellos están viendo el impacto de lo que está sucediendo. Bueno, para cerrar esta primera parte con respecto a todo el tema de las tendencias y de los cambios, pues vemos las 5 tendencias tecnológicas más importantes que vamos a estar, que van a estar siendo impulsadas por la economía del conocimiento y los aspectos que van a estar siendo afectados por esa transformación de la economía del conocimiento. El ámbito laboral es el que va a estar más impactado, ya lo estamos viendo con todo esto del teletrabajo y del home office y la necesidad de cambiar el sitio de trabajo y ya estamos escuchando que parte de lo que llamamos la nueva normalidad es que muchas organizaciones se quedarán en este nuevo esquema del trabajo a distancia, el teletrabajo o el home office y abandonarán progresivamente los espacios físicos como los hemos conocido hasta ahora, con lo cual el trabajo ya no será un sitio al que vas, sino es algo que haces desde cualquier parte si tienes una posibilidad de conectarte con la plataforma. Buenas noticias llegan de África en términos de que son economías emergentes que están empezando a disfrutar de beneficios asociados a la tecnología. Bueno, y todo el tema de la ética, todo lo que está sucediendo con la necesidad de regular el manejo masivo de datos, como en el campo médico, por ejemplo, que ya está empezando a hablarse de eso. ¿Cómo estaba afectando todo esto o impactando todo esto la máquina más poderosa de hacer dinero en el mundo, que es la empresa privada, la empresa? Bueno, está dando paso a que ese paradigma de la división funcional del trabajo, de la organización como un espacio físico confinado, de la organización que produce y genera activos físicos tangibles, esté dejando paso a nuevas
nuevas formas de organización más basadas en lo digital, en lo intangible, que son conocidas hoy en día como organizaciones exponenciales. Algunos autores que han investigado sobre la característica de esas organizaciones las han bautizado unicornios, atendiendo a su rareza y al hecho además de que son organizaciones que crecen exponencialmente, no solamente en términos del impacto que generan con su desempeño, con su intervención en el sector correspondiente, sino porque son empresas que alcanzan valoraciones de más de $1.000 millones de capitalización en lapsos relativamente cortos, 4 o 5 años. ¿Okay? El principal recurso para el diseño y construcción del futuro, pues, son estas nuevas formas de organización que están dando paso a estas tecnologías exponenciales. Y les pongo un ejemplo, y recuerden el año 2007, ¿ok? Fíjense como en el año 2007, que es el momento de la disrupción tecnológica de estas de estas nuevas tecnologías, todavía la capitalización bursátil, las llamadas empresas más grandes del mundo siguen siendo las empresas de la era industrial. Quizás con la horrorosa excepción, honrosa excepción en ese momento de Microsoft, que a partir de los años 1980 surge como una empresa desarrolladora de software, nada que ver con las empresas tecnológicas que tenemos hoy en día. Y fíjense que las organizaciones emergentes, Alphabet, Apple, Amazon, estaban pues muy, muy lejos todavía, incipientes. Pero en menos de 10 años, todas las empresas tecnológicas han pasado a ser las empresas más grandes y más importantes del mundo, y las empresas que no han podido, ¿verdad?, abandonar su herencia industrial para adaptarse al nuevo ADN digital, pues han ido perdiendo flexibilidad, competitividad y valoración. Son empresas más apalancadas en activos físicos y en explotar recursos versus empresas más basadas en creación de valor a partir del conocimiento, ¿verdad?, y de la innovación, que es lo que caracteriza a esas empresas que hoy dominan el mercado. Por cierto, el dato es de 2017, hoy en día Microsoft es la empresa más grande en términos de capitalización bursátil. ¿Y qué es lo que ha hecho que estas organizaciones hayan pasado a denominarse exponenciales? Bueno, que a partir de la revolución de las tecnologías crearon una nueva cadena de valor, ¿verdad? Esa cadena de valor que consiste en la conexión de los dispositivos, que comenzó con el teléfono inteligente y con los habilitadores como la nube y la inteligencia artificial. Y eso también impulsó que se fueran creando una nueva serie de profesiones y de carreras y surgiera un mercado laboral con nuevas exigencias en términos de conocimientos, habilidades y destrezas, que son, entre otros, esos que vemos allí, que para el año 2007 esas profesiones y esos cargos prácticamente no existían. Entonces, estas organizaciones exponenciales que hicieron, crearon toda una nueva arquitectura organizacional. Son empresas basadas en plataformas digitales que operan a nivel global, por eso se les llaman exponenciales. Existen principalmente en la nube, es decir, pueden funcionar en cualquier parte del mundo donde haya un acceso a Internet, y suelen generar ingresos a partir de capitales o de capital de tercero, que trabajan con activos apalancados, ¿okay? O sea que en sus propios balances suelen no tener activos, porque trabajan con los activos físicos de otras empresas que suelen ser parte de esa red en la plataforma. Bueno, y siendo las empresas realmente del mundo digital, estas que emergieron a partir del año 2005-2007, son las que han transitado mejor la crisis del coronavirus, y vemos que, a diferencia de otros sectores en donde prácticamente han cerrado las empresas y ya se dice que a lo mejor ni siquiera vuelven a abrir esos sectores, o quedarán muy transformados o afectados, como el de la aviación, por ejemplo, o el mismo sector del turismo, las empresas, las grandes plataformas tecnológicas, pues han estado creciendo y siguen incluso creando puestos de trabajo cuando otros sectores están reduciendo.
y seguirán creciendo, porque en el horizonte de qué es lo que se percibe, bueno, veamos los datos. Actualmente hay aproximadamente 5.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Se estima que para el 2030 habrán 1 trillón de personas interactuando con las plataformas en un esquema de interacción personalizada que los convierte no solamente en consumidores, sino en prosumidores, ¿verdad? Y lo que hace además que haya una interacción integrada permanente de innovación e intercambio y de personalización en la relación entre las plataformas y los consumidores, y por eso es que tecnologías como 5G están tan requeridas para seguir avanzando en esa dirección, y por otro lado las empresas pues están empezando a adoptar sus nuevas denominaciones y sus nuevas arquitecturas organizacionales, como es el caso del Chief Digital Officer, es decir, personas que ya están siendo áreas organizacionales que están dedicadas exclusivamente para manejar organizaciones que tienen que ahora ser duales, no solamente operar en el aquí y en el ahora, que implica una cierta rigurosidad y una claridad en su cadena de valor, sino además ser organizaciones pioneras, exploradoras, altamente flexibles, que sean capaces de estar innovando permanentemente, porque en un mundo basado en la tecnología y en conocimiento, probablemente la capacidad de aprender va a ser la competencia fundamental. Por eso es que se habla de abandonar la organización basada en la manufactura, la jerarquía, a organizaciones más basadas en la mente-factura, ¿verdad? Organizaciones en red que requieren entonces de una gobernanza diferente, organizaciones duales, estructuras llamadas redárquicas también, o de redarquía. Adoptar una organización de plataforma colaborativa con relación a la gestión del talento va a requerir de un cambio entonces radical en la mentalidad. Parte del impacto que nos ha generado la llegada del COVID es la brutalidad, pues con que se nos impuso esa nueva forma de hacer las cosas. No fue algo pactado y consiguió en términos relativos a la mayoría de las organizaciones, pues aún en etapa incipiente de avance hacia las nuevas formas de organización y de trabajo. Vemos pues cómo a pesar de todo las empresas se han visto obligadas a hacer ajustes en sus estructuras organizacionales, potenciar algunas competencias, por supuesto maximizar el apalancamiento de la tecnología, y lo que pudiéramos ser el aspecto más impactado y donde se ha estado generando la mayor cantidad de transformaciones, que es en ese cambio de la legislación referida a los ambientes a distancia y otros paradigmas laborales que están emergiendo, y a eso es a lo que me refiero, serán los ajustes que deberán darse a nivel de las relaciones laborales. Desde que surgió todo el tema de la tecnología, se ha hablado de escenarios de sustitución de la máquina, ¿verdad? De que los robots van a sustituir progresivamente a las personas. Es algo de lo que se viene hablando estructuradamente desde el año 1995, cuando Jeremy Rifkin presentó su famoso libro El fin del empleo. Realmente debería haber sido la traducción, porque trabajo siempre va a haber. Parece que se transforma el tipo de trabajo. Y más recientemente, Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, pues valida la tesis de la transformación y de la sustitución y el cambio de tecnología por seres humanos. Sin embargo, pues las revoluciones también han demostrado que desaparecen negocios y posiciones y se crean nuevas oportunidades y nuevas arquitecturas organizacionales, como ya las hemos visto. Quiero cerrar esta segunda parte de la conferencia resaltando algunos hechos que deben mantenernos en perspectiva con respecto a los reales impactos de la tecnología. Fíjense, por ejemplo, lo que está haciendo IBM. IBM fue, como empresa de tecnología que ha sido siempre, a principios de 1980, la pionera del trabajo a distancia. En IBM era una práctica común, y para 2009
el 40% de los empleados globales trabajaban en la modalidad a distancia, con unos ahorros sustanciales que se indican allí. Sin embargo, a partir del 2015, la vuelta a los espacios corporativos busca impulsar el contacto humano, la discusión de ideas y la colaboración en un formato ágil e inmediato, lo que promueve la innovación y la creatividad. Y allí en esas dos frases está, en esas dos palabras está la razón: innovación y creatividad. Procesos que solamente emergen o fundamentalmente se potencian con el contacto físico, la relación emocional y esos factores que caracterizan a las personas como seres humanos, que afortunadamente hasta ahora, y esperemos que siga siendo así, pues son ámbitos en donde la inteligencia artificial y la transformación digital no han alcanzado. Es tan cierto o es tan evidente esta apuesta que aquí les dejo un dato con el que me conseguí recientemente. Los grandes capitanes de empresa envían a sus hijos a escuelas en donde la educación no utiliza tecnología. ¿Por qué? Porque se espera que al final el gran campo de actuación de la gerencia y de los líderes de cualquier tipo de organización van a ser fundamentalmente las competencias asociadas al manejo de lo humano. Todo lo que pueda ser procesado, decidido o manejado por un algoritmo va a ser un proceso manejado por la inteligencia artificial y por la robótica. ¿Qué es lo que está quedando entonces en manos de la gestión de las organizaciones? Todo lo relacionado con el manejo de las personas. ¿Okay? Por eso rescato la frase de Stephen Covey, que la tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Incluso en aquellos temas en los que aparece el error como un posible caso de éxito. Y les recuerdo pues lo que sucedió en este famoso caso de la vida real del avión que tuvo que aterrizar o amarizar o acuatizar en el río Hudson en Nueva York por haber perdido impulso al estrellarse o encontrarse en el momento del despegue con una bandada de aves que destruyeron el funcionamiento de las turbinas. Y como vemos en la escena, en la película, cuando se hacen las simulaciones, se critica que ellos pudieron haber regresado a los aeropuertos y bueno, el argumento al final fue que la duda y todo el tiempo que se tomaron ellos en emocionalmente ser capaces de procesar lo que estaba pasando fue lo que permitió que efectivamente tomaran las decisiones en el momento en que se tenía que tomar, no en el momento en que la computadora lo hizo. Y ese delay, basado en esa naturaleza humana del proceso de pensar, fue lo que permitió que al final esta historia tuviera ese final feliz. ¿Okay? Por lo tanto, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero que las organizaciones van a ser cada vez más basadas en plataformas tecnológicas, lo cual es lo que está haciendo pues que el tiempo de antigüedad de las organizaciones haya caído brutalmente en los últimos años y seguirá siendo así. Se estima que las organizaciones, los modelos de negocio en la nueva economía durarán en promedio 5 años, es decir, las empresas tienen que estar innovando permanentemente sus modelos de negocio y eso implica entonces una nueva forma de gestionar a las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, antes uno estudiaba o desarrollaba una profesión y hacía una carrera de por vida, como incluso era la forma en que uno se expresaba alrededor de eso. Hoy en día está comprobado que nuestras competencias pueden obsolecer rápidamente y tenemos que estarnos reinventando permanentemente. De manera pues que todo, por ejemplo, el componente de formación se convierte en una práctica crítica dentro de lo que es la gestión de las instituciones y de las organizaciones. No importa si son, no me estoy refiriendo únicamente a las organizaciones empresariales clásicas. Cualquier institución, universidad o ONG va a pasar por estos mismos impactos y por lo menos a nivel general es importante que se comprendan estos conceptos. Davos ha venido haciendo en ese sentido un survey permanente de
cómo están migrando o cómo están mutando la importancia de las competencias en función de esas transformaciones. Y como ya les decía, todo lo que pueda ser manejado por un algoritmo va a ser manejado por un proceso de inteligencia artificial, ¿verdad? Esos procesos que lo que requieren es manejo de data, información, prácticas, normas, procedimientos. Cuando hablamos de la administración de personas, por supuesto, estamos hablando de los temas transaccionales como la nómina y los beneficios. No estamos hablando de la gestión del liderazgo, por ejemplo, que estaría en el ámbito opuesto. Las competencias emergentes, resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Bueno, porque la complejidad llegó para quedarse. Pensamiento analítico e innovación, aprendizaje estratégico, creatividad, originalidad, manejo de tecnología, por supuesto, pensamiento crítico y analítico, inteligencia y liderazgo social e inteligencia emocional. Casi todos, por no decir todos, atributos más basados en los componentes emocionales de las personas. Eso es lo que lleva a los estudiosos del momento a decir o a afirmar que las 4 grandes metacompetencias para gestionar las organizaciones de esta nueva revolución son, en primer lugar, bueno, volver a lo básico, la inteligencia emocional. ¿Verdad? Claro, en la medida en que el trabajo es cada vez más basado en el conocimiento y el conocimiento y la innovación es producto del estado de ánimo en que se encuentra una persona o la capacidad de ejercer o de impulsar la innovación o la motivación que puede tener un líder en un momento determinado, está radicada fundamentalmente en esto que Goleman llamó en su momento la inteligencia emocional, pero que en el fondo es volver a lo básico. Somos seres emocionales que hemos aprendido a pensar, ¿verdad? Y no seres racionales que sentimos emociones. Nunca olvidar eso. Una competencia que, si bien es cierto, está muy relacionada con la emocionalidad con la que nos enfrentamos a la incertidumbre, pero es una competencia que puede ser entrenada, puede ser desarrollada, que es la gestión efectiva de la complejidad, ¿no? Los cambios siempre ocurren primero y más rápido de lo que son percibidos, y por lo tanto avanzan más rápidamente que la toma de conciencia, el cambio de paradigma, el ajuste del modelo mental sobre los efectos de los mismos, ¿verdad? Bueno, siempre hemos escuchado decir que lo único que es permanente es el cambio, pero el cambio como competencia se hace exponencial y incrementa su importancia porque la curva de aprendizaje, la velocidad con la que hay que cambiar, se acelera, ¿verdad? Pero entendiendo que gestionar cambio entonces es el producto de desarrollar o trabajar inteligencia emocional, de trabajar y gestionar complejidad para tomar decisiones efectivas en un contexto líquido, en un contexto de permanente transformación. Es decir, hasta la forma de cómo hemos gestionado el cambio también tiene que ser cambiada. Innovación, creatividad, compromiso, iniciativa son rasgos, atributos cada vez más importantes que solamente van a ser exhibidos en organizaciones en donde los colaboradores sientan que hay un propósito para estar allí, un propósito trascendente, ¿eh? Más allá de la simple necesidad de una remuneración. Cada vez más las nuevas generaciones laborales están buscando pertenecer o formar parte de procesos trascendentes de transformación, y sin duda la pandemia ha potenciado esa sensibilidad, y lo podemos ver en toda la cantidad de información que nos llega acerca de qué va a pasar en la nueva normalidad. Es decir, nosotros tenemos que buscar gente que venga a innovar, por lo tanto no es gente a la que le tenemos que decir lo que tienen que hacer. No puede haber innovación en una organización en donde ya está decidido y está totalmente claro lo que la gente tiene que hacer. Ahí no puede haber innovación. Quizás ese fue el gran atributo gerencial que supo descubrir y gestionar Steve Jobs, ¿verdad? Yo no necesito gente que venga a hacer las cosas bien o mejor. Yo necesito gente que venga a hacer las cosas diferente. De hecho, él decía eso. Nosotros no hacemos las cosas mejor que nadie. Nosotros las hacemos diferente porque nos basamos en la innovación.
Y si es una innovación, es un proceso creativo nuevo que no existe. Entonces yo no le puedo decir a alguien lo que tiene que hacer, sino explicarle cuál es el propósito de nuestra empresa como cultura innovadora y en ese contexto permitir que la gente desarrolle sus capacidades. Y un mensaje finalizando para la gente de recursos humanos, de las llamadas organizaciones de recursos humanos como área de apoyo, que siempre han dado soporte al funcionamiento de las organizaciones. Me quiero basar en un estudio que no es muy reciente, pero que sigue siendo muy vigente, y quiero rescatar de ese estudio que planteó 8 grandes temas, 2, la transformación demográfica, y vamos a ver el tema, y la necesaria transformación que ya está ocurriendo de la propia área de recursos humanos. La transformación demográfica tiene que ver con que cada vez más la población económicamente activa serán personas llamadas nativos digitales, ¿verdad? Las generaciones de principios de siglo que ya se están empezando a incorporar a los grandes centros de trabajo o están emprendiendo, valga la redundancia, el gran movimiento de innovación de emprendedores que ya son alrededor de 1.700 millones de personas, 1.7 billones de personas que trabajan en el sector de servicios, sector que hace uso intensivo de tecnología, información y conocimiento, y casi 2.000 millones de personas que progresivamente se incorporarán a la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente la mitad de la población del planeta en el corto plazo serán de las llamadas generaciones de los millennials o la generación la generación Z. ¿Ya? No voy a detener en este fenómeno en particular de la convergencia de las generaciones, porque creo que incluso empezamos a salir de esa coyuntura. Muchos de los que pertenecíamos a las generaciones anteriores a los millennials, la generación X y la de los llamados baby boomers, por ejemplo, que es a la que yo pertenezco, nos hemos tenido que adaptar sin ninguna... no hemos tenido opción y hemos tenido que terminar de hacer la transición a la tecnología. No es el caso de los millennials, que ya vienen, como muy bien dice el perfil, ¿verdad? Ya traen la tecnología como parte de su ADN, nacieron en un mundo digitalizado, adoptan con facilidad pues las nuevas plataformas, la web 2.0 es su sistema operativo, las ideas compiten en igualdad de condiciones, la contribución cuenta más que la posición, el trabajo es un placer, son colaborativos, su modelo de aprendizaje es la web social, la jerarquía es el orden natural, las tareas se escogen, no se asignan, no gustan de clases magistrales, sí de conversaciones directas, francas y abiertas, exigen un liderazgo basado en la influencia, por aquello de organizaciones con propósito, con sentido, con trascendencia, muy sensibles a los temas sociales y medioambientales y buscan organizaciones con propósito. Y en cuanto a la transformación del área de recursos humanos como un verdadero socio estratégico, quiero rescatar el último estudio de Dale Ulrich, quien ha venido durante 30 años estudiando ese proceso a partir de la introducción de la tecnología en la década de los 90 del siglo pasado, y en su último informe identificó 9 competencias que deben formar parte del core de competencias del profesional de capital humano o de recursos humanos. Quiero rescatar 3 relacionadas con nuestra conversación. Ya que la creación del valor va a depender de los intangibles, hay un rol importante allí como socio estratégico, crear capacidades, crear realmente arquitecturas que permitan que las organizaciones puedan ejecutar nuevas estrategias y finalmente ese proceso de ir integrando la tecnología como parte ya fundamental de la cadena de valor. Ahí hay un cambio fundamental, señores, en esta transformación. La tecnología hasta ahora había sido un recurso de soporte. Ahora la tecnología se convierte en la cadena de valor. Ya lo vimos. En el caso de las organizaciones exponenciales, la tecnología es el core, no es un área de soporte. Y ya hay organizaciones que están tomando decisiones importantes como fusionar el área de tecnología y el área de capital humano para entonces crear una nueva dinámica y arquitectura organizacional que permita
incorporar a la tecnología como una capacidad crítica de agregación de valor. Finalmente, y aquí voy a pasar muy rápidamente para concluir porque ya he ido adelantando algunos comentarios en este sentido. Los escenarios en lo laboral también se van a transformar radicalmente. La OIT ha cumplido 100 años, cumplió 100 años de fundada, 100 años, un siglo, el año pasado, dictando la ortodoxia laboral. Bueno, en este nuevo contexto, son los empresarios los llamados a diseñar el nuevo mundo del trabajo. Esa es, en lo personal, mi conclusión, producto de toda esta investigación que he venido realizando. A los empresarios les corresponde señalar cuál será el nuevo escenario empresarial, el nuevo escenario en el mundo del trabajo. No solamente porque sean los dueños del capital, incluso en el caso de los emprendedores, sino porque una empresa hoy en día está llamada a ir más allá de la simple creación de puestos de trabajo, pagar impuestos y fabricar productos y servicios de calidad. Las empresas de este siglo y de esta revolución tienen que ser empresas trascendentes, que deben aspirar realmente a ir más allá de su rol, convertirse en verdaderos ciudadanos corporativos, como ya hay grupos empresariales importantes que están siendo reconocidos por estar jugando ese papel en la búsqueda de mejorar, de construir un mejor mundo. ¿Okay? La OIT está consciente de que como institución tiene que acelerar el paso, ¿verdad? Como muy bien dice su director general, muchas veces la transformación tecnológica va por delante de la transformación jurídica. Creo que el paradigma es así, no puede ser al revés. Y no va a ser fácil el camino a transitar. Vemos, por ejemplo, el caso de la plataforma tecnológica Uber, que tuvo que abandonar a Colombia el año pasado porque los gremios de taxistas se opusieron a que ellos formaran parte de ese sector de los servicios. ¿Okay? En fin, y concluyo ya, toda la historia de la humanidad ha sido la consecución de logros que poco tiempo antes que sucedieran fueron considerados imposibles. Como muy bien lo dijo Lilian, creo que la pandemia nos ha demostrado la resiliencia, nos ha demostrado que sí somos capaces de adoptar y de cambiar cuando, entre otras cosas, no nos queda ninguna otra opción. Pero tenemos que seguir manteniendo flexibilidad de criterio. La certeza es el peor enemigo en este momento, pero sí hay que tratar de buscar claridad, y para eso hay que estar viendo el futuro, no solamente el aquí y el ahora. Muy honrado de haber participado en esta semana virtual del aprendizaje. Soy muy activo en las redes sociales. Los que quieran continuar en contacto pueden seguirme por Instagram o por Twitter en esas cuentas. Liliana, y a todo el equipo de Acero Digital, a todo tu equipo de apoyo, muchísimas gracias por haberme invitado a participar de la semana virtual del aprendizaje. Saludos desde Caracas. Sí, muchísimas gracias, Luis. Paul Ernesto. Aquí el tema es que definitivamente estamos muy agradecidos contigo de haber puesto, digamos que en esta presentación, todo ese producto de esa investigación que has hecho y de una forma sencilla en donde podamos entender todos esos cambios que están ya acelerándose, ¿no? Con este tema de la pandemia, porque había muchas cosas que las veíamos lejanas, sin embargo el COVID-19 creo que adelantó muchísimo de lo que tú pones ahí, ¿no? Así es. Fíjate, por acá tenemos muchísimas intervenciones, felicitándote por la presentación. Están, bueno, todos muy contentos con eso. Hay algunas preguntas, tenemos todavía unos 10 minutos que podemos utilizar para ello. Y por acá dice Luis Betancourt, ¿será China la que domine esta cuarta revolución industrial desplazando completamente a Estados Unidos? Bueno, yo creo que ya más o menos lo mencionaste en tu presentación, ¿no? Es un escenario. Es un escenario, ajá, exacto, pero que están los dos, digamos, ahí liderizando todo esto. Ajá. Así es. Emilio Ledesma dice, el ser humano por naturaleza busca nuevas formas en todos los sentidos. Se reta a sí mismo, busca obtener más, busca reducir esfuerzos, costos, tiempo. Si bien el COVID-19 se ha convertido en el nuevo disruptor mundial en la industria,
Entonces viene la pregunta, ¿será que a partir Ujú. del 2020 estamos entrando a una evolución del mismo ser humano? Bueno, yo espero y todos esperamos sin duda y todo el diálogo que se está detonando alrededor de lo que se está llamando la nueva normalidad aspira y busca que sea así. Y de nuevo, hay que mirar a Davos, ¿sí? No estoy diciendo que Davos sea la panacea ni que ahí salga toda la verdad, pero es un foro en donde en los últimos años se ha estado discutiendo seriamente todo el fenómeno en su conjunto. Es un foro muy plural en donde participan todos los países y se habla desde todas las visiones. Obviamente la economía y la tecnología han sido fundamentalmente los grandes actores de ese foro, pero no es casual que Davos ya con tanto tiempo de anticipación esté anunciando que la agenda del evento de enero es el reseteo, es la nueva realidad, es el nuevo mundo que necesitamos construir. Entonces yo esperaría que sí, que esa vuelta a la sensibilidad y a lo humano que nos ha provocado la pandemia, que nos ha hecho sentir que en el fondo seguimos siendo ese ser indefenso frente al poder de la naturaleza, nos haga también aplicar aquella máxima de la filósofa Mafalda, ¿verdad? Para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Y creo que de alguna manera lo que nos ha sucedido es que hemos detenido esa carrera loca tecnológica y económica que traíamos como globalidad, como humanidad, y el planeta nos ha dicho, vamos a hacer un alto porque tenemos que analizar lo que estamos haciendo y tomar las correcciones del caso. Ok, muy bien. Yamila dice, cuando usted dice que la muerte es opcional y podría ser tratada, ¿cuál es su posición? ¿O qué es lo que quiere decir? A todos creo que nos gustó ese tema, ¿no? De que no Sí, sí. podamos Bueno, continuar no, viviendo. bueno, yo no sé si por eso es que Elon Musk quiere colonizar Marte, ¿no? Porque el Sí. tema de no morirse implica, entre otras cosas, imaginémonos el impacto a nivel de la superpoblación. No, yo no digo eso, lo dice entre otros autores José Luis Cordeiro, el autor del libro La muerte de la muerte. Él se basa en las investigaciones de la genómica que están concluyendo en que incluso el proceso de envejecimiento celular puede ser detenido. ¿Okay? Entonces, bueno, si se puede detener el proceso de envejecimiento celular, eventualmente puede ser detenido el deterioro que nos conduce a la muerte, ¿no? Entonces, es uno de los temas en donde se está trabajando desde esa famosa Universidad de la Singularidad. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, por eso es que estamos hablando del antropoceno, porque estamos empezando a cambiar las reglas con las que hemos vivido desde que somos la civilización. Nosotros nacíamos, crecíamos, nos reproducíamos y abandonábamos este plano físico. Hoy en día estamos a punto de cambiar esa norma que en algunas creencias y religiones venía incluso por mandato divino y obviamente estamos entrando en un terreno de dimensiones y de consecuencias impredecibles. Y hay preocupaciones en ese sentido también de algunas instituciones que ya están muy preocupadas por cómo se va a gobernar éticamente esa capacidad de intervenir que están generando las grandes tecnologías. Muy bien. Dice Nexi, en función a todo este desarrollo innovador y las nuevas estructuras organizacionales, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel laboral? Bueno, también lo estuviste Bueno, hablando. sí, simplemente yo creo que así como antes de la primera revolución industrial existían los gremios artesanales, pero eran redes eh, que se dedicaban pues simplemente a compartir conocimiento, como los artesanos, los albañiles, eh, y el capital pues se reunía alrededor de grandes familias y la fuente de multiplicar la riqueza eran los matrimonios y ese tipo de cosas. Bueno, una vez que surge la factoría como el nuevo fenómeno y la nueva forma de crear riqueza, también surgieron en paralelo las grandes concentraciones, lo que dio origen a las grandes ciudades industriales y a los movimientos, entre otros, los movimientos llamados de relaciones laborales, los movimientos sindicales. Es decir, eso que yo llamo la ortodoxia, que bajo la figura de la Organización Internacional del Trabajo
ha venido evolucionando durante los últimos 100 años. Bueno, yo creo que al cambiar el activo físico por el activo intelectual, al cambiar la línea de ensamblaje por la plataforma tecnológica, evidentemente estamos hablando de una forma de hacer empresa y de una forma de crear riqueza totalmente distinta, ¿verdad? Y recuerdo que incluso los indicadores más importantes macroeconómicamente hablando, como Producto Interno Bruto, están siendo revisados a la luz de estas transformaciones. Pues con más razón yo creo que las dinámicas laborales en el futuro van a ser totalmente distintas a como las hemos conocido hasta ahora. Muy bien. Marta Huerta, que la felicitamos de nuevo porque ha estado con nosotros en todas las conferencias de esta semana. Ayer nos comentó que es una maestra de preescolar y la verdad que nos encanta porque imagínate, una maestra de preescolar empieza ya a formar a todos los niños, ¿no? Así es. Desde edad temprano. Aquí Así pregunta, ¿cuáles son las profesiones que van a prevalecer en esta nueva era industrial? Oye, esa es una pregunta interesante porque uno tendería a responder, yo no digo que a la ligera, pero uno, por la lógica, uno tendería a responder que a las profesiones alrededor de las tecnologías. Yo no creo que eso es así. Yo creo que la oportunidad está abierta, precisamente porque de lo que se trata ahora es de desarrollar habilidades y capacidades como la innovación, la creatividad y la capacidad de crear y la capacidad de innovar. En teoría vive en todos los seres humanos porque todos nosotros, gracias a Dios, tenemos un mismo cerebro, una misma capacidad, pensando que todos tuviéramos de entrada las mismas condiciones, que sabemos que no es así, y ahí es donde entran ya a jugar los aspectos del desarrollo económico, de la educación, de la alimentación como variables importantes. Hay un estudio del Banco Mundial que me llamó mucho la atención, lo leía en estos días y ponía mucho énfasis en que estas llamadas competencias blandas, como la inteligencia, la capacidad de relacionarse, etcétera, etcétera, dependen mucho de la educación inicial, de la formación incluso del hogar y también de la alimentación, porque son capacidades que viven fundamentalmente en el cerebro. Todos sabemos, pues, y no es nuevo el tema de la desnutrición como un gran problema a nivel infantil. Entonces yo creo que las profesiones del futuro son las profesiones que puedan hacer uso de una conexión a la red y si usted es capaz de desarrollar una idea que consiga convertirse en un producto en un mercado. Bueno, estoy hablando de profesiones, vamos a llamarlas así, con fines de lucro. Habrán otras profesiones pues, de servicio, de salud, bueno, fíjense que la pandemia ha hecho que los llamados trabajadores del sector salud se hayan convertido ahora en los actores protagónicos del momento. Esperemos que eso no cambie y que siga siendo así porque la salud y la alimentación son dos necesidades fundamentales para la naturaleza humana. ¿Okay? ¿Cómo que se llama la docente? Se llama Marta Huerta. Marta, Marta, y es docente de preparatoria, preparatoria es ya el bachillerato aquí en México. A Marta le recomiendo que se suscriba al newsletter del Foro Económico y ahí ella va a conseguir la respuesta o le va a poder hacer seguimiento a su inquietud. Muy bien. Muchísimas preguntas, Pablo Ernesto. Sí, ¿cómo podemos dice Fior de Alicio, ¿cómo podemos trabajar para adaptarnos a estos principios en nuestras actividades diarias, especialmente cuando se trata de las expectativas del cliente? Mi pregunta me lleva a pensar en esos asistentes virtuales que tiene Amazon o Apple. Están hablando creo que de Alexa y de Siri. Sí, y de lo que llaman los chatbots y ese tipo de inteligencia artificial. Bueno, es una pregunta que yo la considero una excelente pregunta, sí, para la cual no puedo presumir de tener una respuesta compleja, ¿no? Pero sin duda, hoy en día las organizaciones, sobre todo las que trabajan en el servicio y no tienen que ser necesariamente con fines de lucro, ¿verdad? Porque también servicios públicos y servicios de salud, el Estado en estas nuevas plataformas de gobierno digital
van a poder usar ese tipo de recursos. El manejo de la información, el manejo del perfil, la acumulación de la data a partir de las mismas interacciones que cada uno de nosotros tenemos con las plataformas a través de nuestro teléfono, de nuestros artículos tecnológicos, mediante la interacción con las plataformas, va generando una cantidad de información. Se dice que plataformas como Amazon tiene un avatar nuestro, ¿no? Se dice que Amazon va a empezar a generar catálogos de productos y servicios que tú no vas a poder rechazar porque están diseñados en base a todo un análisis de tu perfil de consumos y de gustos, que es producto de cada vez que tú le das un like, cada vez cuáles son las páginas que tú visitas, cuáles son las cosas que tú más compras, porque la inteligencia artificial es esa capacidad de cómputo, de manejar esos grandes volúmenes de información, que por la vía de una cadena de valor natural, normal, o incluso por la propia capacidad humana de procesar, no podríamos responder ni manejar tanta cantidad de información en tan poco tiempo. ¿Okay? De manera pues que el manejo de la información, la minería, como llamaría un amigo mío, hacer minería de datos a partir de la información es un recurso que nos puede dar mucha información sobre oportunidad, no solamente sobre los clientes actuales, sino oportunidades. Muy bien. Fíjate que hay una pregunta bien interesante de Bere. Dice, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo es una organización de plataforma colaborativa? Bueno, creo que mencioné varias. Amazon, por ejemplo, es una plataforma, Alibaba, son plataformas colaborativas. ¿Qué llamamos plataformas colaborativas? Son organizaciones que lo que proveen fundamentalmente es la arquitectura tecnológica. Los productos, los servicios, los provee usted conectándose a esa plataforma, porque la plataforma, como ya está desarrollada y por el tamaño, ¿verdad? Lo desestimula a usted a tratar de invertir en diseñando otra plataforma, y a lo que lo estimula es a que usted se conecte a la autopista, ¿no? Es lo que llaman en este mundo el fenómeno de red. Es lo que ya están empezando a analizar y están empezando a tipificar como monopolio. Es decir, como ya no tenemos capacidad de hacer las inversiones que en estos 10, 12 años han hecho Facebook, Amazon y las grandes plataformas, y fíjense que las grandes plataformas lo que hacen es comprar aplicaciones, ¿verdad?, que van enriqueciendo su plataforma y su funcionamiento en red. Como ya nosotros no tenemos ni el tiempo ni la capacidad económica para competir con esos grandes o esas grandes plataformas, entonces lo que hacemos es que nos conectamos a través de las facilidades de los productos y de los servicios que ellos nos proveen. Eso es lo que se llama efecto de red, y es lo que hoy en día se está empezando a analizar como monopolio. Y entonces se está empezando a hablar de que va a haber que ponerle un límite, un control al manejo y al tamaño de estos grandes emporios. Una plataforma de red es eso, es un canal en donde mucha gente con competencias, con conocimiento, hace aportes y no necesariamente pertenecen a la misma organización, todo lo contrario. ¿Okay? Sí. Bueno, ya hay muchos comentarios de felicidades y gracias por esta conferencia, dicen muchos. Bueno, vengaros del tiempo, la verdad que ya tenemos que ir finalizando porque hay otra conferencia que viene ahora a las 11:15. Fíjate que ahora te comento, en la semana que viene es el lanzamiento del nuevo modelo de competencias de ArcelorMittal. Realmente tenemos 8 competencias que son las competencias generales, esto es a nivel global, ¿no? Y bueno, y se están añadiendo 3 competencias ahorita y esa es la novedad, es casi que una primicia. Y fíjate que coincide mucho con lo que dijiste, ¿no? Porque una de ellas es innovación, la otra es el inspirar confianza. Y hay una que tiene que ver con eso de que tú hablabas de que necesitamos tener también esas ganas de cambiar y de poder expresar nuestras opiniones, de buscar una forma diferente de hacer las cosas. Entonces creo que estamos ahí ya bien alineados con eso que tú hablabas, ¿no? De las nuevas competencias requeridas. Si me permite un comentario rápido sobre lo que acabas de decir,
Bueno, primero, felicitaciones. Segundo, es cierto que hay sectores que por el volumen, el tamaño, la naturaleza de la operación, vamos a decir así, siguen sosteniendo hasta ahora todavía algunas barreras de entrada naturales, ¿no? Pero no hay que perder nunca el espíritu pionero y estar oteando precisamente qué está pasando a nivel de las nuevas tecnologías, porque muchos sectores que antes se consideraban que iban a seguir perdurando durante el tiempo, se les está acabando el futuro de manera acelerada, como el mismo sector del petróleo, ¿verdad? Que ya incluso claro, hay una serie de factores alrededor de eso también que tienen que ver con cambio climático y las presiones que van a venir para cambiar la matriz energética e ir a fuentes de energía renovable, pero ya hasta la propia familia Rockefeller, que eran los grandes fundadores a finales del siglo XIX de la industria petrolera, anunciaron hace 2 semanas que se habían retirado totalmente de todos los negocios fósiles. Cuando, cuando alguien se está saliendo de un negocio, hay que prestarle mucha atención, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles mucho, de verdad, Liliana, y a todo tu equipo, haberme invitado. Me sentí de verdad muy agradado de poder compartir y colaborar. Las preguntas fueron excelentes. Les agradezco a todos los que hicieron comentarios. Estamos a la orden y bueno, la tecnología nos permite de alguna manera que podamos seguir en contacto. Que Dios los bendiga a todos y bueno, nos seguiremos viendo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Paul. La verdad que para nosotros fue un placer estar trabajando contigo y trabajar, bueno, en la preparación de todo esto. Y como dijimos hace rato, pues la resiliencia, el liderazgo y todo, bueno, y el universo se confabuló para que al final pudiéramos sortear todas las cosas que se nos presentaron. Sin embargo, estuvo aquí, salió perfecto, de verdad la gente estuvo, o la audiencia súper, súper participativa, todos enviándote muchas felicitaciones. Gracias. Hay algunas preguntas que por aquí quedaron, te las voy a hacer llegar para que les demos respuesta posteriormente a las personas que se quedaron ahí con esas preguntitas que hicieron. Muchísimas gracias y pues bueno, adelante. ¿Ya ustedes cerraron? ¿Ya ustedes cerraron? ¿Ya salieron del aire? No, estamos todavía. ¿No? Eso, sí. Entonces, bueno, si quieres un comentario final. No, quiero hacer un comentario después que cierres la... Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos ahorita en la conferencia que viene hablando sobre un tema también muy, muy al día, que es el ciudadano responsable. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades ahora como ciudadanos en este tema de la pandemia del COVID? Muchísimas gracias a todos. Estamos entonces viéndonos un poco más tarde.